The last chapters tell us about when we get older. And I don't really pay attention until I start studying this last chapter. So from now on, I'm going to speak just Spanish. Y en este último pasaje This last passage nos enseña la última etapa de nuestras vidas. is teaching us about the end of our lives. Y hay un ejemplo muy hermoso It's a beautiful example. que comienza así. Dicen que la niñez o el ser bebé Talk about the youth from the baby time hasta la preadolescencia to adolescent. nos consideramos como la primavera, el comienzo de la primavera. That is like springtime for us. Y de la adolescencia a la edad
más o menos hasta los 35, 40, And teenage years to the end, from like 34 years old, se considera el verano. summertime. Entonces, de la primavera al verano es alegría, hermosura, abundancia, belleza. Spring is so beautiful, spring smells so good, it's so young. Y empieza el otoño. And then starts autumn. La belleza se empieza a ver diferente. Beauty starts to change. Empiezan a aparecer diferentes tipos de arrugas, de pérdida de cabello, de color de cabello. We can start to color our hair because our body is changing. Empezamos muchos a ganar peso. Empezamos a tener dolor de huesos. And our bones start to change, our pain. Y finalmente llega el invierno, And then finally comes winter. cuando todo es triste, todo es un poquito diferente a la alegría, al gozo. Different from joy, it's starting to be more sad. Y es cuando Salomón entra y nos dice, acuérdate del día de tu Creador. That's when he says, remember your Creator in the days of your youth. Voy a leer del capítulo 12, del 1 al 8. Verses 1 to 8 in chapter 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Before the sun and the light, the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. When the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease, because they are few, and those looking through the windows grow dim. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. When the doors of the streets are closed and the sound of the grinding fades, when the people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terror en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. When the people are afraid of the heights and the dangers of the streets, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along, and desire no longer is stirred, then the people go to their eternal home, and mourners go about the streets. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Remember him before the silver cord is severed, and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, and the wheel broken at the well. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. And thus return to the ground from where it came from, and the spirit returns to God who gave it. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Quiero empezar con el versículo 1 y esta vez solamente enfocarnos solo en Eclesiastés, que habla específicamente cuando llegamos a la edad adulta, a la tercera edad
a ser ancianos. Se nos olvida Let's go back from the first verse and go through slowly, seeing how this parallels the changing ages of a person. Se nos olvida que los jóvenes un día vamos a llegar a ser viejos. When a young person arrives to summertime, Y que no tenemos nada de compatibilidad los jóvenes con los ancianos. and finds he has nothing to share in common with the elderly. Y por eso Salomón dice, acuérdate en tu juventud de tu Creador. He said, that's why, remember your Creator in the days of your youth. Tristemente, es difícil que una persona adulta se convierta a Dios. No es imposible, pero es un poco más difícil. It's difficult for an adult person to change. Imagínate vivir una vida de 80, 85 años, una vida lejos de Dios, y en tu forma de pensar has vivido muy bien, nunca necesitaste nada. Imagine you were 80 years old, you lived your whole life far from God, and you thought you did pretty good, but you were far from God. Y a veces, cuando uno llega a mayor, es muy difícil tolerar a un joven, And when you've become old, it's hard to tolerate the young people porque tenemos mentalidades totalmente diferentes. We've gotten that mentality that's so different. Y no con esto quiere decir que Salomón no está hablando para los dos grupos específicamente. And that's exactly what Solomon is talking to us about. Tristemente, fíjense por qué muchas veces los jóvenes no aceptan a Dios, That's why he says that a lot of times the young don't accept God. porque las personas que debían guiarlo al camino de Dios nunca hacían lo que decían o que pedían que hicieran sus hijos. Because those that seek God, they don't walk in their ways of their desire. Mas sin embargo, Salomón dice, acuérdate de tu Creador en tus días de juventud para que en tu camino, en tu verano, en tu primavera y en tu otoño y en tu invierno tengas paz en todo tiempo. That's why it says, if you remember your Creator, then when you walk through your 4 seasons of spring, summer, winter, and fall, you will have peace. En el versículo número 2 dice, Verse 2 says, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. it says, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, the clouds return after the rain. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón nos dice que toda nuestra fuerza, toda nuestra vista, toda nuestra belleza, todo lo que tú te imagines, tus huesos, tu habilidad de reacción, tu habilidad de escalar tal vez un monte alto, de correr, tu destreza manejando, lo que tú te imagines, todas tus destrezas, habilidades, dones de cantar, todo eso va a perecer. He said that is why all your viewpoints and all your ability, this is like a comparison to the light and the stars in the sky. Te darás cuenta cuando llegues a la edad mayor que ya no es lo mismo subir una escalera So when you grow older, it's no longer the same just climbing some stairs. te darás cuenta que después de un día de labor te tomará más tiempo recuperarte. And when you have hurt your body, it now takes more time to recover. Muchos jóvenes van de party, de fiesta, todo el fin de semana Some of these young people, they party all weekend. y el lunes van a trabajar como si nada. And then they wake up and they don't remember anything. Una persona mayor, An older person, si hace eso, le tomará una semana para recuperarse. it'll take a week to recover from that party. Le dolerá todo el cuerpo They hurt all over their body. y decidirá tal vez no volverlo a hacer.
and they just can't do anything while they're recovering. Versículo número 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. When the keepers of the house tremble. Está hablando, empieza a describir nuestro cuerpo, cómo empieza a disminuir. Your body growing old is beginning to diminish. Y los guardas de la casa nos dice que son las piernas. And the guards of the house is just like our legs. Cuando uno llega a anciano, When you become an elderly, las piernas se cansan más rápido. your legs grow tired faster. Ya no pueden durar mucho tiempo paradas las personas mayores. Not like a young person can recover so fast. Si intenta subir unos escalones, tendrá que tomar más descansos que cuando era joven. And when you want to do something physical, you need to build up that rest more so than a young. Las piernas dice que te empiezan a temblar más. Your legs are like they tremble more. Y muchas personas mayores necesitan un bastón, Now you need a cane. un andador, Or un... a walker. Ahí es el primer síntoma de que la persona ha entrado a una edad considerada avanzada. And that's like the sun coming down at the end of the day is an older person. Y se encorvarán los hombres fuertes. And the strong men curl over. Muchas personas ancianas empiezan a tomar la postura de They hunch over in their posture. encorvarse. Y es cuando dicen que las personas ancianas pierden altura. Yes, they lose height. Empiezan a tomar esta postura, así. Their shoulders are wrapped. Ya no se pueden mantener erguidos, rectos, It's not difficult to maintain a straight and upright posture porque se cansan. because the body is growing tired. Dice, y cesarán las muelas, porque han disminuido. It says because the grinders cease because they are few. Muchas personas a una edad ya adulta, mayor, empiezan a tener pérdida de los dientes. We begin to lose our teeth in our old age. Y empiezan los achaques que uno cuando es joven nunca se da cuenta. And the young people, they don't ever notice because of false teeth. Claramente muchas personas mayores tienen que tener dientes postizos. Prosthetic teeth. Tal vez te darás cuenta que una persona anciana ya no hace o come los mismos alimentos que una persona joven. And we can no longer eat the same foods that the young people can. Tiene que tener mucho cuidado con su dentadura, tiene que tener mucho cuidado qué es lo que va a hacer para evitar tal vez algún momento bochornoso. You must be very careful now the way you eat and special care with your dentures. Y se oscurecerán los que miran por la ventana. Está hablando de la vista. And looking through the windows grow dim. Las personas que son jóvenes no tienen ningún problema con leer letras pequeñitas. Young people don't have any problem looking through what's outside the window. Las personas mayores tendremos que usar lentes, muchos de diferente aumento, The elderly wears glasses of very different prescription. y muchos tenemos que usar tal vez dos diferentes tipos de lentes. Now you have two different prescriptions in your glasses.
Y Salomón nos va diciendo todos estos ejemplos de cuando llegamos a la edad de ancianos. And he is describing all this to draw a picture for us about aging. Dice las puertas, capítulo 12, verso 4. Dice, y las puertas de afuera, ¿verdad? Dice, las puertas de afuera se cerrarán. It says in verse 4, when the doors of the street are closed. Los oídos, empezamos a tener un poco de problemas con los oídos. We have a little problem with our ears. Algunos, una sordera menor. Some of the younger people. Algunas personas mayores con un problema severo de audición, Young people have it too, but the elderly is very severe. que tendrán que utilizar un aparato auditivo para poder escuchar. There's a word describing elderly loss of hearing. Todos estos achaques Salomón nos los muestra en el último capítulo, después de habernos dicho, nos hablaba de la vanidad, nos hablaba de disfrutar, nos hablaba de muchas cosas que es normal en la primavera, verano y tal vez en el otoño. All these other chapters before have been describing about the vanity and the youth, which would have been very normal in that age time. Y cuando empecé yo a estudiar esto que nos habla de la vejez, And when we're talking about aging and the loss of youth, me quedé sorprendido y realmente no hacía falta, más bien hacía mucha falta entender que Salomón nos previene para evitar llegar a la vejez y empezar a sufrir estos problemas y que tengamos que decir por qué no atendí a Dios en mi juventud. and you can tell that Solomon has been always like trying to avoid this process of aging. And now that he's come to it, he's got a lot to teach us. Porque como humanos podemos decirle a Dios, debí haberme cuidado más cuando era joven. Because we can see that the elderly are wiser than the young. Cuando seguimos en el verso 4, dice, por lo bajo del ruido de las muelas, cuando se levantará la voz del ave. And the sound of grinding fades when the people rise up at the sound of birds. Por el bajo del ruido de la muela se refiere al molino, al que muele el grano, y ya no lo escuchamos cuando llegamos a la edad adulta. Dice que el oído se nos ha ido un poco, pero también dice que se levantará a la voz del pájaro, del ave. That's why he's talking about the grinding of the grains in the granary, because it is the elderly who first lose the hearing and is no longer able to hear. Cuando uno llega adulto, cualquier ruido lo despierta. And when they don't hear the sound of grinding, they don't wake up. Cualquier ruido lo despierta, ya no es tan fácil como antes. Uno llegaba cansado y se quedaba dormido y se olvidaba de todo. Cuando uno es anciano, el sueño es menos. You know, it's so easy, like the young, they can just pop up out of bed and get on with their work. Because for the elderly, their dreams are small. Las personas mayores duermen menos porque su cuerpo ya no está tan cansado como cuando era joven. The elderly start sleeping less because their bodies are not put to such labor. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. And it says, but all their songs grow faint. Las personas jóvenes cantan y tienen una voz hermosa. Young people sing with a beautiful voice. Las personas adultas se dan cuenta que la voz le cambia And as you age, your voice starts to drop. y le empieza uno dice, la voz es de abuelito. And we call it the voice of the grandparent. Las personas adultas, si se dan cuenta, es muy raro que canten. It's rarer for an elderly to still be singers.
porque su voz ha cambiado. Their voice have changed. Y eventualmente nos daremos cuenta que dejamos de hacer actividades que antes eran muy comunes. And actually, they just shift their focus to do more of the common tasks and activities. Verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Verse 5 says, when people are afraid of heights and of dangers in the streets. Increíble cómo la persona adulta va teniendo más cuidado de no subirse a lugares altos. Primero porque su condición física ya no es buena. That's why the youth are taller, because their physique is in younger shape. Como les explicaba, se cansan más. Tienen temor. And as you grow tired and older, you become more fearful. Tienen temor de viajar. The fear of heights. Las personas mayores, después de cierta edad, no les gusta viajar porque no les gusta estar incómodos. And we start to not like traveling so much because it's not that comfortable. Las personas mayores, si van a hacer un viaje, planean con mucha anticipación su camino, su estancia, porque esas personas mayores no se pueden quedar en cualquier lugar. And that's why when the elderly plan a trip, they plan it months ahead down to the little bitty details. Y muchos, el hecho de pensar que tienen que planificar tanto, prefieren quedarse a descansar. And so they think that traveling is not that much perk anymore because it's so much work for so little payback. Te das cuenta que dejas de hacer actividades no porque te falta el interés, sino porque tu cuerpo ya no te da para hacer los viajes como antes. That's why they decline you when you invite them to do things, because it's just bodies, they won't cooperate. Son más sensatos en muchas cosas. It is not foolishness in all these things. Verso 5, continuamos, dice, y florecerá el almendro y la langosta será una carga. And it continues in verse 5, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along. Cuando se refiere a florecerá el almendro, si ustedes han visto alguna planta de almendro, el almendro produce flores blancas. The almond tree produces white flowers. Y las personas ancianas nos empiezan a salir canas. And our hair, growing gray, looks like the white of the almond. Algunos lo empezamos a perder. And even the whole lock of it right there in the middle. Y eso es normal para las personas que estamos entrando a la edad madura. It's normal because you are growing more mature. Cuando se refiere a la langosta, Referring to the locusts. tal vez se refiere un poquito a los nietos. Is referring to perhaps grandchildren. Porque los nietos brincan, saltan y son adorables, son hermosos. Because they jump everywhere and they play and giggle. It's very beautiful to watch. Y una persona mayor los puede cuidar, los puede consentir un rato, tal vez un día, pero está deseando que termine el día para poderlos entregar. And the grandparents, they wish they could play with them and run after them, but it would take a whole day to recover. Porque dice que serán una carga, los niños agotan a las personas mayores. That's why they say that it is quite a burden for the elderly to chase after them. Las personas mayores, si se dan cuenta, continuamos en el versículo 5, dice que las personas mayores el apetito es menor. And your appetite is dwindling. Si usted pone a un joven, especialmente un niño, le pone una mesa y el niño comerá de todo y agarrará de todo y comerá como desesperado, como si jamás hubiera comido. You watch a little one running around and playing, it gives you so much joy that you don't even have to eat. Y las personas mayores comerán un poquito de todo, pero muy poco. And your appetite, as an elderly, you pick and choose here and there, but there's very little.
Pasa esto porque su cuerpo ya no genera no pierde mucha energía, no necesita mucho que recuperar, por lo tanto disminuye, su metabolismo baja y al bajar no requiere tanto alimento. It's because as your body's aging, you're not doing so much, your metabolism is going down, you don't need so many calories. Y en el versículo 5 continúa, dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Verse 5 continues, the people go to their eternal home and mourners go about the streets. Nos avisa que nuestro tiempo está muy cerca de ir a nuestra morada eterna, a descansar. In your aging, you are much more closer to going to your eternal reward. Y Salomón nos está preparando en este último capítulo para acordarnos que no somos eternos. And Solomon is helping us to come to accept that our bodies are not eternal. Y aquí nos da, en el versículo 6, nos empieza a decir las cuestiones o los problemas que podemos tener para darnos cuenta de que estamos un poco más cerca de ir a la presencia de Dios. That's why he is asking these questions to help us get mentally prepared that the end is coming. Y no es para asustarnos, no es para nada, es para recordarnos que tarde o temprano tenemos que ir a la presencia de Dios. It is not to scare us, it is just to help us be mentally prepared for what God has in store. Como les expliqué ya más o menos las partes del cuerpo que vamos perdiendo en entrada a la adultez. That is why he is preparing us for the end of your cycles. Ya saben que se nos empiezan a doblar las piernas, los hombros se nos empiezan a caer, el cabello, la vista, el oído, el alimento, y ahora vienen los órganos internos que nos acercan más a la vejez. And that's why he is reminding us of all this that is going to lose, the hearing and the sight, and even your internal organs not working so well. Verso 6. Antes de que la cadena de plata se quiebre, Verse 6 continues, remember him before the silver cord is broken. la cadena de plata se refiere a la médula espinal o a nuestra columna vertebral. The silver cord refers to our vertebrae. Se darán cuenta que las personas mayores se encorvan mucho. You notice when the elderly, they begin to hunch over quite a lot. Y les empieza a doler la columna si se endereza. And the young have this nice straight posture. La cadena de oro se refiere a la cabeza. And the gold goblet of gold refers to the head. A las personas mayores se dan cuenta que ya les es muy difícil mover la cabeza con rapidez, ya la mueven más lento. You realize that as you get older, it's difficult to whip your head back and forth like you did when you were young. Porque se ha debilitado no solamente la columna, sino que las coyunturas se ponen más rígidas. And it's because all the way down to your spine and backbone, it just moves all more slowly. El cántaro se refiere a los pulmones. And the picture refers to the lungs. Y es por eso que muchas personas a la edad adulta tienen problemas o insuficiencia respiratoria. And that's why the elderly begin to have more respiratory issues. Y la rueda se refiere al corazón. And the last refers to the wheel broken, refers to the heart. El corazón es la rueda, el círculo que genera que bombee sangre alrededor de nuestro cuerpo, por eso lo figura como una rueda. Because the wheel acting, the heart acting like a wheel is what circulates the blood throughout all the parts of your body. Entonces el corazón también disminuye su ritmo cardíaco. And your cardiac health also declines as you age.
Y Salomón nos habla nos habla de la anatomía de nuestro cuerpo en la vejez. He is teaching us about the physiology of our body. Salomón estaba miles de años adelantado a la medicina moderna. Remember, he was thousands of years before modern medicine. Salomón ya conocía todos estos síntomas He de knew las all, enfermedades. he knew all these symptoms about illnesses. Salomón se podría considerar el primer científico He's considered the first scientist. que tenía muchísima sabiduría para entregarnos a nosotros. He had an amazing amount of knowledge to pass down to us. Verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Verse 7 says, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Se refiere a nuestro cuerpo mortorio. He's referring to the dying body. Nuestro cuerpo va a ir a dormir. He is going to sleep. Vamos, la Biblia usted no registra muerte, registra que uno va a descansar, a dormir. It's referring to the body. It is not going to stop from sleep. El espíritu y el alma van a Dios. The spirit, your soul is going to God. Así que nos está preparando, Salomón nos dice a nosotros, estamos vivos, que tenemos la oportunidad de ir a descansar. He's talking to you live ones that you are going to rest. Porque vivimos una vida de 70, 80, 90, 100 años de mucho peregrinaje, de tal vez mucho dolor. Because when you get to be your 70s, 80s, 90s, even 100 years old, there won't be pain. Y Salomón nos dice que vamos a descansar. He's telling you, we are going to rest. Verso 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Verse 8 says, meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Al final todo lo que vivimos, todo va a pasar. Despite all that has happened in your life, verso 9. Y cuanto más sabio el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Verse 9 says, not only was the teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. Las personas mayores nos damos cuenta que nuestro carácter cambia. Elderly people, we realize that our character has changed. Somos menos intolerantes. We are less tolerant. Nos gusta gritar mucho. And we fuss a lot. Nos gusta regañar a todo mundo. We want to tell everybody how to do it. Y es normal porque nuestro tiempo está muy cerca. It is normal because our time is coming. Y nos gustaría que las otras personas tomaran más conciencia de que su tiempo es tan corto. And we want others to be aware that our time is short. Pero también podríamos entrar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para controlar nuestro carácter, para que nuestra enseñanza sea mejor recibida por las personas jóvenes. But we pray to God that God could help us control our manners a little bit better so that we can present our teaching, our knowledge to these young generations. Verso 10, procuró el predicador hablar palabra agradable y escribir rectamente palabra de verdad. Verse 10 says, the teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados en las de los maestros de las congregaciones dadas por los pastores. He is addressing those who all of us, and even to the pastors. Recuérdense que no es lo mismo dar un consejo enojado que dar un consejo
calmado, para que las personas lo reciban con agrado. Remember that we want our counsel to be calm and to be gentle so that it can be better received. Hemos estado leyendo en la pantalla We've been reading on this screen here en nuestro cómo evangelizar a las personas. how to better the person's character. Dice que con amor y con un poco de sutileza. To reach people from Christ, you need a lot of love and a lot of subtlety. Por eso dice que es mejor que les demos un consejo sabio, pero con tranquilidad. That's why they said that you should give your advice in wisdom, but controlled. Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Verse 12 says, Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. Recuérdense que el estudio no cambia el mundo, You know, study has never changed the world, porque el mundo siempre tiene carencia de muchas cosas. because the world always is changing to many factors. La sabiduría no cambia hacerse uno rico. The wisdom, they can't even change a rich man. Hay muchos sabios pobres Many of the wise are poor, y muchos no sabios ricos. and many of the not wise are rich. Así que el estudio es bueno, Study is okay, pero también es bueno saber que no precisa saber mucho para ser buena persona. but it's also better to live life and learn how to be higher in character. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verse 13 says, Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Verso 14, perdón. Porque Dios dará toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Last verse says, For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Quiero leerles, para terminar, quiero decirles, antes de leer esto, quiero decirles que el temor a Dios es lo importante, lo que debemos de buscar. The fear of God is important. That's what we seek. Salomón nos advierte y nos dice que estemos preparados después de haber leído todo y estudiado este libro de Eclesiastés. Solomon's waking us up after all these chapters that we have studied. Tengo, como última referencia, quiero leer o decirles en el libro de Juan, capítulo 21, verso 18. Dice que cuando uno es anciano, cuando uno es joven, va para donde quiera. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. Pero cuando seas viejo, acuérdate que alguien más te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesucristo nos dice que cuando estamos ancianos, habrá cosas que tengamos que hacer sin querer hacerlas. Jesus is teaching us that when you are older, there is going to things that happen to you that you don't want to do. Para finalizar, quiero decirles que a las personas jóvenes, At the end, I want to tell you that to the youth, un día las personas mayores nos vimos como ustedes, one day
you are going to look like those old people. Y el tiempo no perdona. And time will not forgive you. Y hoy tú que estás joven te verás como nosotros viejos. And you that are young, like us older ones, Y al final te darás cuenta y pensarás cómo desperdicié mi tiempo en mi juventud y no he podido llegar a mi vejez con paz. and I don't want you to arrive at your old age and be like, oh, what happened to my youth? It's gone. Y las personas mayores no nos queda más que recordar que vamos a la presencia de Dios. You elderly, remember that we are going into the presence of God. Y debería ser el momento más agradable en nuestra vejez de solo recordar que se acerca más el día de llegar a la presencia de Dios. And you are going to know what glory it is you are anticipating when you come into God's presence. Así que Dios bendiga a todas las personas jóvenes, Let God bless all you young people. pero que sobre todo bendiga a las personas mayores que tienen mucha sabiduría para darnos. But in the end, remember that it is the elderly who has more wisdom. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. May God keep you and may God bless you. Amen. Well, thank you, Pastor Ruben, for closing us our 12 chapters, 14 weeks it has taken us to finish this book of Ecclesiastes. Next week, we are going to begin a new series. We're going to the New Testament. We're going to study Galatians, so Galatas. And after I preach, I'm only going to preach half of chapter 1. And then Keisha's going to come and preach on Father's Day. And then Yubia to be second half of chapter 1 of Galatians. Thank you for Pastor Ruben's word of wisdom about that he has learned from King Solomon, who has had everything and been everywhere. And now we are ready. We are ready to apply this wisdom to go out there to the world and act like wise people, as children of God. We're no longer going to do those foolish things, the hundreds of foolish things that he mentioned in the book of Ecclesiastes. But it's going to be exciting going to the book of Galatians, because now we are in time of Jesus. Now the Lord has come. Now the sin has been paid, and these rebellious people in Galatia are going to get a spanking from the Apostle Paul. Vamos a empezar a estudiar el libro de Gálatas y vamos a empezar luego. El pastor Jim va a predicar en el primer sermón. Después la esposa del pastor Chichín, Kisha, va a darnos el Día del Padre, nos va a traer el mensaje y yo continuaré con el final del capítulo 1. Así que vamos a continuar hacia adelante emocionados en las cosas de Dios. Please stand as I close us in the word of prayer. Thank you, Lord, for all that you have done for us. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. We are not worthy of your grace. Nosotros somos agradecidos con tu gloria, mi Dios. We struggle every day to walk that straight path. Batallamos todos los días por tratar de caminar en el camino recto, Dios. But we thank you that we can come to your house on every Sunday Pero gracias porque podemos venir a tu casa todos los domingos and to love on each other and to be recharged with our love for you. y juntarnos y recargarnos de tu amor, mi Dios, y continuar adelante. Lord God, you are the only way we could possibly beat this sin thing. Y tú eres el único camino que nos puede ayudar a combatir el pecado. Each and every one of us have a different kind of sin that we struggle. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pecados que nos abaten, Dios. And when we find some person who struggles with the same sin as me, oh, it's so refreshing to share notes and compare our struggle. Y encontrarnos con personas que batallan con los mismos pecados que nosotros,
pero podemos compartir y ayudarlos para que continúen adelante. And we don't understand the kind of sin that other people struggle when we are good at those sins. Y no podemos saber cómo las personas que batallan con estos pecados y nosotros. So let us, God, have humility. Let us be objective, and let us not be a show-off because we are better than them on that sin. Y nosotros poderles ayudar, mi Dios, que ellos, nosotros no somos mejores que ellos y que nosotros seamos humildes para guiarlos. We love you, Lord. We want to love you even more. Nosotros te amamos, Dios, y queremos amarte mucho más. Please help our unbelief. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Keep us from falling off the good path this week. Ayúdanos a caminar por el camino correcto esta semana. Call us back. Get our attention when we start to stray in our sin, in our mind. Ayúdanos, llámanos la atención cuando estamos saliéndonos del camino, mi Dios, para enderezar nuestra mente. Let us recharge during the week with our little Zoom meetings and not giving up the habit of meeting together. Ayúdanos a recargarnos de fuerza con las juntas por internet. And until we see each other again, Lord, may we live in a way that brings you glory. Ayúdanos a vivir en el camino correcto para darte gloria. In the precious, strong name of Jesus, En la preciosa presencia de Jesucristo, God's people say, que la paz de Dios esté con ustedes. Amen. Amén.